Vamos a entrar a un tema que para mí es el más importante de la materia, pero también el más complejo, porque aparentemente es sencillo poder identificar este tema de responsabilidades, ¿no? Pero vamos a ver que la forma, cómo está dispuesto en nuestro medio es bastante complejo el hacer algo, ¿ya? Con decirles que cuando algún estudiante me dice voy a hacer un trabajo de internado para hacer su defensa, para obtener el título de contador público, y me dice voy a hacer auditoría especial, le sugiero que no lo haga, ¿ya? Por lo complejo que es el poder analizar esto, definir si lo que se está viendo es responsabilidad o no es responsabilidad para que vaya a un proceso o no, ¿no? En el tema 2, cuando hablábamos de auditoría, veíamos que los informes de la Contraloría, ¿ya? Que son los únicos que tienen que sirven de prueba preconstituida, ¿ya? Cuando hay un proceso, ya sea civil o penal, y de por medio está un informe. Entonces, no se puede desvirtuar por ningún juez fiscal. Pero en los 12 años que estuve en la Contraloría, unos 6 más o menos en parte ejecutiva, pude ver que ningún informe, exceptuando uno, se aprobó de la alcaldía de Cochabamba, que tenía una unidad de auditoría interna bastante estable. ¿Ya? Y todo por este elemento de determinar responsabilidad por la función. Un poquito vamos a explicar este elemento. Primero, vamos a hacer una clara definición de lo que es nuestra estructura jurídica y política. ¿Ya? Nosotros adoptamos nuestro sistema, si quieren legal, basado en el derecho romano. Para el derecho romano, todo lo que debe responsabilizarse tiene que estar escrito, ¿ya? Si no está escrito, no es punible, no es observable. Entonces, muy diferente a lo que funciona el hemisferio norte, sobre todo los Estados Unidos, los países europeos, donde este concepto de responsabilidad es diferente a responsabilidad. En vez de ese, la D, responder, más que responsabilizarse, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? En Estados Unidos el gobierno, al actual gobierno, Joe Biden, él en persona puede decir, vamos a donar armas para el pueblo de Ucrania. Pero eso no puede decir en Bolivia el presidente, decir, voy a regalar algo. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el presidente de Estados Unidos responde, ¿ya?, a una estructura donde él se vuelve, va a responder, si quieren, a algo que se ha comprometido. Pero ellos no tienen muchas cosas escritas. En cambio, nosotros, para que haya esta responsabilidad, tiene que estar escrito. Y lo primero que lo vemos es en auditoría, es decir, que si no hay criterio, no hay observación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Nuestra estructura, ¿cómo está definida? Primero hay un pueblo. ¿Ya? Porque esto viene de la parte de Italia, de la famosa democracia, ¿ya? Donde el Estado, ¿ya?, el pueblo, es decir, es el mandante. El pueblo como manda tiene derecho a conocer los resultados de la gestión que estamos encomendando. Pero para encomendar una gestión le estamos dando todo por escrito, todo está por escrito. Entonces el pueblo es el que manda y los servidores públicos son los mandatarios. Ellos son los que tienen la responsabilidad ante el pueblo. Es decir, tienen la obligación de informar. Pero ¿qué sucede en nuestra estructura? La soberanía se decide en el pueblo. Se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una soberanía que se hace de forma directa, por ejemplo, con un referéndum. El referéndum todo lo puede. Ya puede cambiar la Constitución.
Algo que no ha podido hacerse, digamos, el año 2016. Han pedido, con mediante referéndum, cambiar un artículo de la Constitución, pero no se ha podido. Pero es esto, estamos delegando. Ya tenemos, por ejemplo, 3 niveles de gobierno y hemos visto en una transparencia los que son las competencias privativas. ¿Qué puede hacer cada gobierno? Pues le estamos dando ese trabajo, eso es lo que puede hacerlo. ¿Ya? El gobierno departamental de Santa Cruz ahorita en un tremendo conflicto por sacar una ley departamental. Él ya hace tiempo estaba proponiendo federalizar el país. Ya estaba queriendo nombrar su contralor, su procurador, su fiscal general para Santa Cruz, algo que no le compete, la ley dice, él no puede hacerlo. ¿No? Entonces, esta parte de América funciona así, en base a las responsabilidades. Hay un precepto constitucional en Bolivia y en todas las legislaciones prácticamente de América, donde dice que nadie puede prohibirse de hacer lo que no prescribe la ley. Si no está escrito, no es delito. Entonces, en Bolivia ocurre eso. Todo tiene que estar debidamente definido. Por eso viene el concepto de responsabilidad. En cambio, los ingleses, los americanos hablan de responsabilidad, de responder. Por eso van a ver la amplitud que tiene el gobierno de Gran Bretaña y el gobierno americano, muy diferente a nuestro gobierno. Nuestro gobierno, o vicepresidente, desde ayer ha dado un discurso, ha hablado mal de los profesionales, imagínense el lío que hay. ¿Ya? En Estados Unidos cualquiera se pone la bandera de Estados Unidos en ropa interior, lo que sea, y no pasa nada. Y en Bolivia todo es prohibido, lo que está escrito es prohibido. ¿Ya? Entonces, este elemento hace, por ejemplo, y este ejemplo nos dio un auditor de Gran Bretaña, de la Contraloría de allá, que vino a Bolivia a ver los cambios que había en la legislación en cuanto a control gubernamental. Y muy orgullosos le hablamos de que teníamos una auditoría que era de inversión pública. Y él dice, ¿qué hacen en esa auditoría? Vemos que las empresas cumplan con los contratos que suscriben con el Estado. Y la respuesta era, y no cumplen. Allá en Inglaterra no necesitamos eso. Sabemos que van a cumplir, no tenemos que hacer nada. O sea, nosotros definimos los contratos, pero ¿de cuántas hojas son acá? El contrato mínimo de una obra es 50 hojas en Bolivia. Allá 2 hojas, no es más. O sea, las empresas tienen que cumplir, todos cumplen. Entonces no hay necesidad de regularlo. La Constitución inglesa son 2 páginas. La Constitución boliviana tiene 504 artículos. Entonces, ese es un gran tema y a la vez un gran conflicto, ¿ya? Que no se puede actuar con lógica, ¿sí? La lógica no está apareada al tema de lo que está escrito. Y vamos a ver ahorita eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es la responsabilidad por la función pública? En sentido amplio dice, es la obligación y consecuencia legal emergente del incumplimiento de las facultades, atribuciones, funciones y deberes que el Estado confiere a los servidores públicos para la toma de decisiones y a la ejecución de actos jurídicos administrativos. Entonces, ¿qué pasa? En nuestra Constitución tenemos definido las atribuciones que tiene cada nivel del Estado. Entonces, para que tengan una idea nada más, no sé cuántos tendrá ahora, pero anteriormente el actual alcalde tenía 14 juicios. Pero la mitad de esos juicios era por hacer algo que no le competía. No era por un tema delictivo de que se habían robado plata, de sobreprecios, nada. Era algo que no le correspondía. El último conflicto que salió a la luz era de haber hecho el estudio de las alternativas de la carretera al Chapare por el Sillar. O sea, él lo ha hecho pagando una suma a una consultora cerca de $200,000, pero el Estado dice, nosotros hemos hecho ese estudio. Pero dice, soy gobernador y yo quiero que en mi jurisdicción se haga cosas mejores. Tú ya no podías hacerlo, eso. Nosotros ya lo hicimos. Pero este proyecto es mejor, no, ya está hecho. No. Por lo tanto,
has incumplido tus facultades. Cargo, hay que devolver esa plata. No te competía hacerlo. ¿Ya? Lo mismo ocurre con algún informe, por ejemplo, de auditoría que ha hecho una firma privada en un municipio. Llega la Contraloría y dice, no cumple. Señor, pídale ahora al alcalde que haga un trámite de recuperar el dinero pagado a esa consultora. Pero la consultora dice, he hecho el trabajo. Sí, pero la Contraloría dice, no sirve. Hay que devolver la plata, pero yo he trabajado, no, hay que devolver la plata. ¿Entienden? Entonces, todos estos elementos, ¿ya? Están previamente definidos y escritos en alguna parte, para definir que hay un incumplimiento. Si no está escrito, no hay incumplimiento. ¿Ya? No se olviden de que hace 2 o 3 años atrás, cuando estaba entrando en vigencia el nuevo código del sistema penal, los médicos se han opuesto a que se incluya un delito de negligencia médica. El Estado retrocedió y dijo ya, que sea negligencia profesional. No, ahora problema con los profesionales más. ¿Por qué? Porque no quieren que esté escrito ese tema. Porque si está escrito es delito. Mientras no esté escrito, no es delito. Entonces, ¿qué pasa en un sentido más estricto lo que es esta responsabilidad? Es la aptitud e idoneidad para responder por los actos u omisiones emergentes del desempeño de la función pública, desde la óptica del control gubernamental. Y esta es la parte complicada, la óptica del control gubernamental. No se olviden que el control gubernamental lo ejerce la Contraloría, pero toda la parte administrativa del aparato público, solo a la parte administrativa, no a la parte decisoria. Por ejemplo, un caso común que se da es aquel que el año 1999 se dio en Cochabamba, cuando hubo un terremoto y hubo donaciones de afuera de Bolivia en efectivo. Y el presidente de entonces tomó la decisión de comprar un avión. Para tomar una decisión de algo hay que definir para qué. ¿Ya? Y el gobierno definió que ese avión iba a servir para operaciones de salvataje en el tema de apoyar a las víctimas en Haití, en Misque y en Totoa. Se compró el avión y estuvo volando durante un año. Y va a la Contraloría y dice, bien, queremos ver para qué ha servido el avión. Y ese avión no ha hecho un solo vuelo de apoyo de salvataje a estas localidades de Haití, Misque y Totoa. La Contraloría le dice al gobierno, ese avión se ha comprado mal. O sea, no se está observando la decisión de la compra, esa no se puede cuestionar, pero sí la forma de comprar. Se ha comprado un avión no para el uso que se ha pedido. ¿Ya? Como se ha hecho eso, lo que viene la Contraloría dice, bueno, devuelvan la plata porque ese avión no ha servido para lo que ustedes han comprado. Entonces el ministro de Defensa que hizo la compra de este avión dijo, a mí me ha instruido el presidente. O sea, no está el problema en la decisión de la compra, sino en la forma de la compra. ¿Entienden? Lo mismo ha ocurrido con un caso que ha sido cuestionado y hasta la gente no entendía qué sucedió y ahora están en juicio, inclusive los mismos miembros del Tribunal Electoral de Cochabamba, por haber habilitado al alcalde para las elecciones, porque él tenía un cargo ejecutoriado de un proceso civil. ¿Qué pasó el año 2007 o 2006? En su POA, él tenía que comprar 4 o 5 vehículos, ¿ya?, para uso de los ejecutivos o de las secretarías de la gobernación, en ese entonces prefectura. Pero él tomó la decisión de comprar 4, que eran de mejor calidad, en vez de comprar 5. Entonces, ya el informe de la Contraloría decía compra irregular, porque no estaba aprobado comprar 4, estaba aprobado comprar 5. Entonces, no estaba observándose la decisión de comprar. Aunque la prensa, todo el mundo le cambió el título al informe, decía compra de autos lujosos, no era eso. La observación era de que compró 4 en vez de comprar 5. Y como no cumplió, aquí se estaba cometiendo una irregularidad y se le dijo al señor que devuelva la plata y que se lleve los vehículos. Porque no era una compra que se había aprobado por, en ese entonces, las instancias de fiscalización. Entonces pasan los años, han pasado 13 años, y ahora que tenía que habilitarse para la elección, dice, señor, usted debe plata, debe 2.300.000.
Pero dice, ¿de qué debo? Si es vehículo, lo ha usado la gobernación, lo está usando la gobernación. Y él no entendía, ni sus asesores, que lo que decía la Contraloría, señor, no estamos observando la decisión de comprar, lo que ha hecho la forma. Usted ha comprado 4 en vez de comprar 5. Así que llévese los vehículos y devuelva la plata. Y él dijo, no me llevó los vehículos y los vehículos están aquí. Y ahora voy a devolver. Y yo soy el que está perdiendo, ya no la gobernación. Y él pagó los 2.300.000 para habilitarse. Entonces aquí por un mal asesoramiento, él ha perdido 4 vehículos, ¿no? Y además se ha metido en un conflicto, porque era sencillo decir, yo he comprado 4 o hacerse aprobar esa compra. Pero como esa compra no ha sido aprobada por instancias superiores, ha venido la observación. ¿Entienden? Entonces, desde la óptica del control gubernamental, sacar responsabilidad es bastante complejo. Ahora bien, ¿cuál es el concepto general de la responsabilidad? Esto lo vamos a asociar tanto al sector público como privado. Porque en el sector privado es difícil determinar en su verdadera dimensión el tema de la responsabilidad. Vamos a ver más adelante las diferenciaciones que hay. Es más fácil por el sector público, porque el dinero que está administrando el empleado público es del Estado, es de todos. En cambio, el dinero que se administra en una entidad privada es de unos cuantos. Y entre esos cuantos pueden hacerse de todo, pero en el sector público es más sencillo. Por eso vamos a hablar más desde la óptica del sector público. Entonces, ¿qué es la responsabilidad? Dice, todo servidor público y o empleado del sector público privado. ¿Ya? Porque para diferenciar vamos a llamar empleado del sector privado, pero también hay empleado del sector público. Y todo servidor público, dice, responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo, cumpliendo y haciendo cumplir el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria. El ordenamiento jurídico administrativo son las leyes, las disposiciones legales, e inclusive los contratos. Los contratos son ley entre partes. Y las normas que regulan la conducta funcionaria. ¿Cuáles son las normas que regulan la conducta funcionaria? Son el manual de funciones, el reglamento interno de personal, los reglamentos y los manuales de procedimientos, todo lo que tiene que ver, lo que tiene que hacer una persona. Eso es las normas que regulan la conducta funcionaria. Ahora, en materia del derecho, ya, aunque es un principio universal, ya, dice el derecho, como principio universal del derecho, la responsabilidad no se delega. Ahora, veamos qué es la delegación. ¿Ya? Por ejemplo, la delegación de firma no altera la competencia del delegante. ¿Qué significa esto? Que si yo le doy a una persona una potestad y le digo, y este es el caso justamente de esos vehículos. Cuando se tomó la decisión de comprar los 4 vehículos en vez de 5, el prefecto no estaba en Bolivia, había un prefecto interino. ¿Ya? Pero ese prefecto interino firmó por el prefecto, le puso por. ¿Ya? Entonces, cuando viene la observación, dicen, no hemos comprado 4 en vez de 5, y dice, sí, pero yo no he firmado. No, pero era su competencia, era su obligación firmar. No la ha firmado, pero igual es su responsabilidad. Ahora, hay otro concepto, la vocación. Es el traslado del ejercicio de competencias para resolver un asunto concreto. Esto tampoco altera la competencia del delegante, ¿ya? Pero sí da ciertas facilidades. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero vender un auto? Y el comprador me dice, ¿sabes qué? Házmelo con poder, ¿ya? Porque yo lo voy a vender a otra persona. Y esta persona lo vende el vehículo. Y resulta que el que se ha comprado se pierde y no paga los impuestos. ¿A quién le cobran el impuesto? A mí me van a cobrar el impuesto. ¿Ya? Yo no puedo decir yo lo he vendido el auto. Es mi responsabilidad. ¿Ya? Mientras está mi nombre, es mi responsabilidad. No existe ningún documento que me deslinde de esa responsabilidad.
A ver, otro ejemplo que es real. El aguinaldo en el sector público no se puede pagar 2 veces. ¿Ya? Por ejemplo, hay personas que trabajan en 2 instituciones públicas, sobre todo los profesores, los médicos, que pueden ser médicos y a la vez, trabajar en el sector de la salud y además en la universidad. O un profesor que trabaje en la universidad, o un abogado que sea juez y además trabaje en la universidad. Entonces, a fin de año tiene que elegir solo un aguinaldo. Yo había un médico que era director de un instituto psiquiátrico en Cochabamba, que mandó una carta a la universidad. Dijo, ¿saben qué? Me van a pagar en el psiquiátrico, no me paguen en la universidad. Pero la universidad en ese entonces tenía la costumbre de hacer firmar una planilla a todos los que estuvieran. Entonces, esta persona, cuando se hace un informe en la Contraloría, determina que ha cobrado 2 veces. Pero él dice, yo he mandado mi carta a la universidad y aquí está la carta. Y además no es mi firma. Pero la universidad dice, no, eso no es problema nuestro. Usted hágale juicio a la universidad, un penal por haber falsificado su firma, pero su responsabilidad es ese espacio. ¿Ya? Por haber puesto una firma, aunque no sea la suya, usted es responsable de devolver. Y él ha tenido que devolver algo que nunca recibió. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque era su competencia. Ahora, hay otro elemento que es más complejo todavía, que las entidades son responsables de los actos de sus dependientes en materia civil. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a hacer una compra a un comercio y no pido factura. Y me salgo, me agarran los impuestos y dicen, señor, no pedí factura, y me van a caer aquí, a la empresa. La empresa tiene que asumir la responsabilidad de la persona que ha vendido sin factura. Porque no le van a hacer el problema a la persona, le van a hacer el problema a la empresa. Entonces, la empresa es responsable de los actos de sus dependientes en materia civil. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo. Por ejemplo, en la universidad viene el rector y despide a una persona que no le compete y le hace un juicio. Y resulta que después de 2 años vuelve y piden que le devuelvan todos sus salarios devengados de esos 2 años que no le han pagado. Entonces, la Contraloría, las instancias correspondientes, y esta persona le va a pedir a la universidad que pague esos 2 años. Ahora, muy diferente es que la universidad repita el daño contra la persona que ha tomado la decisión. Pero el cargo inicial que va a venir por la Dirección del Trabajo, por el Ministerio de Trabajo, por el juez del trabajo, por cualquier instancia laboral, es que la universidad debe pagar. Entonces, a eso se refiere que las entidades son responsables de sus actos de sus dependientes en materia civil. En materia penal, solo hay algunos casos donde la entidad es responsable en materia penal. Vamos a ver solo delitos de corrupción. Pero después las empresas no entran a la cárcel. Pero las empresas son responsables, se las puede intervenir, se las puede cesar, se las puede liquidar, se puede hacer otra cosa. Porque en Bolivia tenemos un código penal que es sumamente antiguo y tenemos solo 3 tipos de sanciones: prisión, reclusión y multa. ¿Ya? Entonces hay que ver todos estos elementos. Ahora, ¿cómo determinamos esta responsabilidad? En el sector público se determina esta responsabilidad tomando en cuenta los resultados emergentes del desempeño de funciones, atribuciones y deberes asignados a un cargo por acción u omisión. O sea, es por hacer y por no hacer. ¿Ya? Entonces, aquí depende mucho de la lógica del auditor, porque esto es desde el punto de vista del control gubernamental. Entonces, yo recuerdo de un caso, el año 99, en Bolivia se institucionalizó las aduanas. Esa institucionalización duró muy poco, ni 4 años ha durado. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado? La aduana en Cochabamba contrató los servicios de un experto que tenía varias maestrías y doctorados en comercio exterior y venía de Europa. Entonces, esta persona, para introducirse en su cargo, justo asiste a un curso donde yo estaba dando el curso, justo de este tema de responsabilidad. Y él agarra y me hace una pregunta delante de todos. Me dice, mire, en los últimos 10 años,
se ha hecho cargo a todos los ejecutivos de la aduana en Cochabamba de responsabilidades por haber rematado mercadería y con el pretexto de subvaloración de los precios. O sea que lo que han hecho es subvaluar los precios de la venta de esta mercadería. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado ha perdido plata. Entonces él me dice, yo conociendo esto no lo voy a hacer. No voy a hacer remates. Y le digo, peor por omisión. ¿Ya? Porque ¿qué pasa? Le digo, la semana pasada yo estuve en la aduana y vi como 100 cajas de chocolate que habían sido secuestrados al contrabando. Y esas cajas están próximas a prescribir. Tienen una fecha de vencimiento. Y cuando vence un producto alimenticio, vamos con el CEDES a hacer un análisis y el CEDES nos certifica que es un producto no apto para el consumo humano. Entonces aquí el Estado también va a perder porque no vas a poder rematar, porque ese producto va a tener que ser descartado e incinerado por CEDES. Entonces, como ves, por hacer y por no hacer, igual se te va a caer. Entonces me dice, ¿qué solución? Hay una solución. Hay un artículo en la ISAP donde tú tienes que justificar las decisiones que estás tomando. ¿Ya? Y con un informe respecto a esa decisión. Y aquí le di el ejemplo de algo que sucedió en la época que la PIL era una empresa estatal, ¿ya? Que dependía de la Corporación de Desarrollo de Cochabamba. Resulta que el gerente viene y dice, tengo no sé cuántas toneladas de leche en polvo que se van a echar a perder. Nadie compra en Cochabamba leche en polvo. Y tengo un comprador en Perú que me quiere comprar a la mitad del precio. Es una empresa del Estado, yo no defino el precio. Si no la vendo, se va a echar a perder, se va a perder todo. Entonces, a perder todo, prefiero recuperar algo. Pero si hago esto, me van a hacer cargo ustedes, me van a responsabilizar. Y ahí se le explicó el procedimiento para tomar estas decisiones, donde por un daño mayor se toma una decisión que afecta al Estado. ¿Ya? Hay forma. Lo que pasa es que la gente no la conoce. Ahora, ¿qué es la acción? La acción, dice, es el resultado de hacer o facultad de realizar una actividad, es ejercer una potestad. Estas acciones están definidas por ley, la mayor parte. Pero ¿qué pasa en materia penal? La acción, ¿ya? El hacer, se considera a la persona que ha hecho, que es el autor, a la persona que le ha apoyado a esta persona, que es el cómplice, a la persona que sabe y no avisa, que es el encubridor, a la persona que induce a que los otros hagan, que es el instigador, y también a la persona que paga para que hagan otra cosa, otra persona, que está actuando en lugar de otro. Esa es acción. Por ejemplo, ¿qué pasa? Mucha gente dice, a ver, yo he pagado para que a esta persona le pondremos un crimen ordinario, mate a otra. El que paga es como si hubiera matado. Y el que ha matado también. O sea, el grado de sanción es diferente, pero la acción es la misma. A ver, hablando de ese tema penal, me acordé de un caso que se dio el año pasado, justo en esta época de pandemia. ¿Ya? Resulta que en las redes sociales, en la televisión sale, en la avenida Beijing, ¿no? De un camión que está circulando y de ahí se mete una bicicleta delante del camión, obviamente la atropella y la mata. Entonces, desde la familia de la chica se conoce de que ella no sabía manejar bicicleta y no saben por qué ha hecho eso de meterse delante del camión. Ahora, que hay un muerto, hay un delito de por medio. El delito se llama homicidio en accidente de tránsito. Entonces, los delitos tienen que imputarse a alguien. Alguien tiene que ser responsable de ese delito. Entonces, el chofer y el camión detenidos. Entonces, dice, ¿pero por qué? Porque hay un delito de por medio. Hay que buscar ahora, ¿es el autor, es el cómplice, es el encubridor, es el instigador? ¿Qué ha hecho? Pero hay un muerto, hay un delito de por medio. Y ese delito tiene que buscarse un culpable. Y al buscarse el culpable es buscar la acción. ¿Ya? Entonces, como ven, es medio complicado esto de determinar el tema de la responsabilidad. Ahora, ¿qué es la omisión? La omisión, dice, es la abstención de hacer lo que señalan las obligaciones estipuladas en la norma. Es decir, en la norma está algo escrito.
Si uno deja de hacer eso, es abstención. No, es la omisión, es decir, no hacerlo. Por ejemplo, ¿ya? Han debido escuchar este término de que la máxima autoridad es responsable de implementar medidas de control interno. Entonces, ¿qué sucede? Puede ser el último cargo, ¿ya? En un almacén. ¿Ya? Un almacén le pondremos que es del CEDES, ¿ya? De vacunas. Resulta que en este almacén las vacunas se han echado a perder por negligencia de alguien. Entonces, cuando se va a hacer la auditoría, lo primero que se pregunta es quién es el responsable de custodiar las vacunas. Y dice, no, el encargado de almacén. Muy bien, el encargado de almacén. ¿Cómo haces tus funciones? Dame tu manual. Ah, no tengo. Vamos a su jefe y le decimos, ¿por qué está trabajando él sin saber y no sabe lo que tiene que hacer? Dice, no, manual no hay. Entonces, el jefe de almacenes dice, el manual no hay. Entonces, ante el jefe de almacenes acudimos al director del CEDES. Le decimos, ¿dónde está el manual de este señor? Usted debería hacerlo. No, dice, yo no soy la máxima autoridad. La máxima autoridad es el gobernador. Entonces llegamos hasta el gobernador, decimos, ¿dónde está el manual de funciones del señor? Dice, no hay. Ah, entonces él es responsable por omisión, por no decirle a este señor lo que debería hacer. ¿Entienden? La omisión se va computando de esa manera y llega hasta la cabeza. Ahora, les decía que el tema de la responsabilidad más atañe a lo que es el servidor público o empleado público, porque ellos son los que administran recursos que son de todos. En cambio, un privado administra recursos que son los pocos. Entonces, ¿qué es el funcionario público? ¿Y por qué hablamos de esto? Porque la gente no tiene clara qué es funcionario público. Y eso empezando por nuestra universidad, donde el 70% de los docentes piensan que no son empleados públicos. Entonces, ¿qué pasa? Este estatuto del funcionario público es la ley 2027 que sale el año 1999 y se aplica a partir del 2001. Entonces, esta ley ya dice que el ámbito de aplicación del estatuto del funcionario público abarca a todos los servidores públicos que presten servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de su fuente de remuneración. Es decir, no interesa de dónde venga el sueldo. Por ejemplo, la ASFI es una entidad de derecho público, es una entidad de derecho público, por lo tanto es una entidad pública. Pero la ASFI no recibe un centavo del Estado, más bien la ASFI le da dinero al Estado, porque la ASFI recibe dinero de los bancos. Pero aquí no interesa de dónde le pagan los sueldos, sino lo que interesa es la dependencia con una entidad del Estado. También dice servidor público es aquella persona individual que independientemente de su jerarquía y calidad presta servicios en relación de dependencia a una entidad pública. Eso quiere decir que desde la máxima autoridad hasta la última persona que recibe algo de salario aquí es empleado público. No importa la jerarquía. Además, dice el término servidor público se refiere también a los dignatarios, funcionarios y empleados públicos y otras personas que prestan servicios en relación de dependencias con entidades estatales, cualquiera sea su fuente de remuneración. Ahora bien, otra cosa es lo que está abajo, las carreras administrativas, es decir, el tema del trabajador en los gobiernos municipales, las universidades públicas, el escalafón judicial, la carrera fiscal, servicio exterior, diplomático, magisterio público y servicio de salud pública se regularán por su legislación especial. La parte administrativa, la parte laboral se exige por su propia normativa especial. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el magisterio público. Ellos tienen un calendario escolar que es de 202 días de clases al año. Y el saldo es de exceso. Y para un profesor que tiene 30 años de antigüedad o 5 meses o un mes, es exactamente lo mismo. Es su legislación. Lo mismo ocurre con el Poder Judicial o el órgano judicial.
Ellos tienen vacación en julio y vacación en diciembre por sorteo. No interesa si es nuevo o es antiguo. Es lo mismo. La policía y las Fuerzas Armadas no tienen ese régimen de vacaciones, tienen otro tipo de régimen. Ahora tampoco le podemos decir a un general, a un coronel, a un que es servidor público. Ellos tienen rangos, pero tienen el carácter de servidor público. Ahora, ¿por qué les digo esto? Cuando salía esta ley, ya yo estaba de contralor departamental, vino un amparo de las 11 universidades públicas y toditas tenían la misma resolución, donde decían las universidades no están obligadas a adoptar todo el estatuto del funcionario público porque tienen su propia carrera administrativa. En la universidad nos pagan por hora de 45 minutos. En otras partes te pagan por hora de 60 minutos. En la universidad tienes tiempos establecidos para las licenciaturas, para las maestrías, pero lo demás no se computa. En la universidad se computa hora doble. Formación externa, formación interna. O sea, es diferente, pero somos empleados públicos. Y esta ley, que es la ley 1390, que es dos leyes antes de la ley 1392, que era la ley de fortalecimiento de la legitimación de ganancias ilícitas y de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, que provocó que el país se parara el año pasado. Pero esta ley nadie dijo nada. Esta es la ley de fortalecimiento para la lucha contra la corrupción. O sea, este es el endurecimiento de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esta ley está vigente. Y esta ley hace una descripción, dice, modificaciones al artículo 4 de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, donde dispone que servidor o servidor público es toda persona que presta servicios en relación de dependencia en cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de su remuneración. Se incluye bajo este término también a quienes prestan servicios en. No discrimina si es docente, si es administrativo, nada. Dice, órgano judicial, que puede ser el juez o puede ser un auxiliar o puede ser el portero. El órgano judicial, el órgano ejecutivo, lo mismo, el presidente y el portero de la Casa Grande del Pueblo. El órgano legislativo, el órgano electoral, la Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General del Estado. También dice servicio exterior, escalafón diplomático, magisterio público, servicio de salud pública y seguridad social. La seguridad social son la Caja Nacional, la Caja Petrolera, la Caja Bancaria, el Seguro Social Universitario. Todos son entidades públicas. Pero si ustedes van al seguro, nadie se cree empleado público, y todos son empleados públicos. Entidades públicas autónomas, autárquicas y desconcentradas, gobiernos de las entidades territoriales autónomas o universidades públicas, Fuerzas Armadas y Policía. Yo me acuerdo cuando hicimos la auditoría en la universidad por el exceso de salario, todos los docentes decían, nosotros somos empleados públicos. Y le digo, ¿y por qué les estamos haciendo la auditoría? Dice, porque son abusivos. No, es que no, tiene que haber una competencia, aquí dice. ¿Ya? Son competencias, estas funciones, ¿ya? ¿Cómo ese es el resultado emergente del desempeño de funciones, atribuciones, deberes asignados a un cargo? Todo el primer tema nos hemos referido a este punto. La Contraloría solo hace auditorías a la parte administrativa de las entidades. El defensor del pueblo solo tiene que ver con las empresas públicas y empresas que prestan servicios públicos y solo defiende al consumidor. Entonces, cada uno tiene su competencia y aquí están definidas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Y además, esta ley define lo que es servidora o servidor público y lo que es empleada o empleado público. Empleado o empleado público, dice, es toda persona que presta servicios en empresas públicas de carácter estratégico o social, en cualquiera de sus tipologías, y en entidades u organizaciones en las que el Estado tenga participación patrimonial, independientemente de su naturaleza jurídica. Pues esta ley, por ejemplo, da un golpe a los empleados del Banco Unión, que son 4.500, que han luchado durante 10 años no ser empleados.
Pero el Estado tiene participación patrimonial del 99%. Y la naturaleza jurídica del Banco Unión es sociedad anónima. Entonces, ahora son empleados públicos. Entonces, esta ley que nadie ha criticado, nadie ha dicho nada, es peor que la otra ley que han observado. ¿Ya? Porque aquí clarifica y lo hace más sencillo todo. Ya se ha visto la actitud del Estado con los empleados de Asana, con los empleados de SAPSA. Ahora, luchando por eso, los empleados del sector salud han hecho un paro, están haciendo paro en estos días, pidiendo, señores, en los que están todavía, que no lo saquen de la Ley General del Trabajo. Y a los que no están con la Ley General del Trabajo los incluyan, porque hasta ahora no están con eso. ¿Ya? ¿Para qué pasa? ¿Cómo se ejerce esta responsabilidad? ¿Cómo funciona? Primero, todos son responsables ante sus superiores jerárquicos, hasta el máximo ejecutivo, la MAE. La MAE es la parte ejecutiva, pero sobre ellos hay otras instancias. Ahora, estas MAEs, estos máximos ejecutivos, ante los titulares de las entidades que ejercen juicio, hasta la cabeza del sector. Entonces, ¿qué pasa? La máxima autoridad, por ejemplo, a ver, un médico del CEDES, depende del director del CEDES. Ese director del CEDES depende de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Gobernación. Esa Secretaría de Desarrollo Humano de la Gobernación depende del gobernador. Y más abajo está el gobernador, dice, los titulares de estas ante el Poder Legislativo, consejos municipales o máximas de representación universitaria. Entonces el gobernador tiene una asamblea departamental, depende de esa asamblea. ¿Ya? Y todos ante la sociedad. Entonces, lo mismo, digamos, en la universidad. Un docente de ingeniería financiera depende del director de la carrera de ingeniería financiera. Ese director de la carrera depende del decano de la facultad. El decano de la facultad depende del rector. El rector depende del consejo universitario. Y el consejo universitario depende del CNP. A ver, ¿cómo funciona esto? Veamos yo desde la óptica del sector privado. ¿Ya? Soy un pequeño negocio, donde ha venido el Departamento de Fiscalización de Impuestos y me ha hecho una fiscalización y me ha encontrado reparos. Yo considero que el Estado, porque estos forman parte del Estado, ¿ya? Son abusivos al determinarme un daño o un impuesto que, según mi parecer, no es correcto. Entonces, ante este jefe de departamento de fiscalización me va a dar 15 días para que presente mis descargas, a lo que él me está cuestionando. 15 días después presento mis descargos y este jefe de fiscalización me ratifica, me dice, no, señor, debe y debe. Ante esta situación de este jefe de fiscalización, yo puedo acudir a su gerente regional y decirle, no estoy de acuerdo con lo que ha hecho su jefe de fiscalización. Y este jefe regional o gerente regional puede ratificar, me dice, no, yo estoy de acuerdo con mi departamento de fiscalización, y me ratifica el cargo. Entonces, ¿qué hago? Me quejo ante su gerente nacional. Hay un gerente nacional de impuestos. Si este gerente nacional decide certificar lo que ha hecho el jefe de fiscalización, me voy al directorio de los impuestos y a su presidente. Y si este directorio y presidencia ratifican lo que ha hecho el gerente nacional, el gerente regional y el departamento de fiscalización, puedo ir hasta el viceministerio de política tributaria. Y es quien nombra al directorio de impuestos. Y si este viceministro ratifica lo que han hecho los otros, yo puedo acudir ante el ministro de Economía. Decirle que señor, ¿por qué lo ha nombrado al viceministro? Como ven, todito va hasta esa instancia. Y todo llega hasta el ministerio. Ahora, este proceso, que puede ser por un trámite de un impuesto pequeño de 2.000, 3.000 bolivianos, tranquilamente, hasta que se resuelva por el Ministerio de Economía, han pasado 10 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas personas son responsables ante las instancias superiores. Y esas instancias superiores son responsables de lo que han hecho los de abajo. ¿Ya? Funciona de esta manera. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Acá. Como ven, es un poquito complicado ver esto. Y peor todavía si la gente no entiende. Me acuerdo de ese informe de la Contraloría que hizo cargo a
docentes que han percibido por exceso. Y la gente empezaba a quejarse, decía, a mí me han pagado, yo no he pedido. A mí me han incrementado mi salario, yo no he pedido, por lo tanto, cóbrele al que me ha pagado. No, usted también es responsable. Le vamos a cobrar los dos, al que le ha pagado y usted por cobrador. Y había otros docentes que presentaron descargos, sobre todo docentes de derecho, memoriales de 70, 80 hojas, donde justificaban la jurisprudencia de la historia del trabajador, que todo salario, que todo trabajo se paga, que la doctrina, no. El informe de la Contraloría es claro. Vamos a ver incumplimiento de normas, disposiciones legales o contratos. Y aquí hay una norma, una ley financiera, donde dice que nadie debe ganar más que él. Nosotros hemos ido a decir simplemente se ha incumplido la norma. Y estos son los excesos. Alguien tiene que devolver. No interesa todos estos otros elementos de tema laboral, tema jurisprudencia, nada. O sea, el informe dice se ha incumplido la norma. ¿Ya? Entonces, aquí se ha habido por acción o ha habido por acción o por omisión. Listo. Dice, a mí me han pagado y yo no sabía que me habían aumentado. O a mí me han pagado y no sabía que había esa ley financiera. Igual, por acción o omisión, igual. ¿Entienden? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Está claro, Lice. Bien, entonces descansen hasta el día miércoles, cuídense. Hasta luego, licenciado.